Seguimos con este devocional, la continuación de este devocional. Ahora vamos a hablar de Día de Muertos, la tradición mexicana, latinoamericana de Día de Muertos, de dónde surge, dónde nace y por qué tampoco la debemos celebrar. Si realmente alabamos y bendecimos a Dios, o sea, ¿por qué no la debemos celebrar? Vamos a verlo. En México, el origen del Día de Muertos es incierto. Los estudiosos dicen que se remonta hasta el año 800 a.C., en el llamado Festival de los Muertos, acostumbrado entre los aztecas durante los meses de julio y agosto como una fiesta para celebrar el final de la cosecha del maíz, frijol, garbanzo y calabaza que formaban parte de la ofrenda a la diosa Micteacacihuatl. Esta diosa reina de Chinamictlán era la guardiana del 9º nivel del infierno llamado Mictlán. Algunos aseguran que la tradición del festival se mezcla con la costumbre prehispánica de enterrar a los muertos con objetos, comida y ofrendas para su viaje a la otra vida. Entonces aquí, primer punto. ¿Ven cómo todo está relacionado con una fiesta de la cosecha? O sea, en Irlanda con los celtas, por un lado, es lo mismo, es la cosecha, es la fiesta de la cosecha también. Y con los aztecas igual. Acuérdense que somos una sola raza y traemos, ¿sí?, ciertos orígenes, ciertas cosas, tradiciones, ciertas cosas que hemos visto, que hemos escuchado de otros lados. Y aunque eran aztecas, algo tuvieron relación para que pudieran tener una fiesta muy parecida. Y en tiempos de cosecha y todo esto. Aquí habla de julio y agosto, no habla de octubre. O sea que se ha mezclado junto con la de Halloween, que era en octubre. Por otro lado, pues la ofrenda no es una ofrenda a los muertos, es una ofrenda a la diosa Micteacacihuatl. Híjole, veneración a otros dioses. Idolatría. ¿Por qué? Porque es una diosa mujer aparte, ¿no? O sea, Dios no tiene sexo, pero está hablando aquí de una diosa mujer, diosa reina. Qué casualidad que en México se tiene la imagen de la mujer. Se dio la cuestión de la tradición a las vírgenes, ¿no? Entonces, ¿de a dónde vendrá? De esta tradición a venerar a diosas mujeres, posiblemente. Porque si vemos de dónde surge la tradición de la Virgen de Guadalupe, surge, ¿no?, de una diosa que esperaban que los liberara de la esclavitud de los españoles. Entonces, cuidado, ahí hay cosas que se confunden, que se mezclan para engañar a la gente. Son artimañas que usa el demonio de manera diferente. Y fíjate, era la guardiana del 9º nivel del infierno. ¿Quién es el dueño del infierno? Usted me va a decir, el diablo. No, el dueño del infierno es Dios, fíjense. Y Dios decide quién va al infierno y quién va al cielo. Y Dios decide la manera en que va cada uno y en que se salva. Entonces, si es guardiana, quiere decir que esta diosa tiene algo que ver con el príncipe de las tinieblas. No era una diosa buena, no era una diosa buena, era un espíritu, era una servidora de Satanás. Satanás va al infierno. Y él quiere destruir al hombre para llevárselo al infierno. Tengamos cuidado con las tradiciones, tengamos cuidado y conozcamos, no seamos ignorantes. Y nos dejemos engañar por otras personas, por otras religiones, por personas que ni siquiera tienen idea de lo que están promoviendo. La traducción nace de la creencia de que al morir las personas pasan al reino de Mictlán,
donde tienen que estar un tiempo para después ir al cielo o Tlalocan. Ahí nace la idea de que hay de que está el cielo, el purgatorio y está el infierno. Ahí nace la idea del purgatorio. Las personas pasan al reino de Mictlán, donde tienen que estar un tiempo para después ir al cielo Tlalocan. Y entonces la Iglesia Católica dice, pues está padre la idea de que no se van al infierno, de que unos no van al infierno y otros no van al cielo, sino que todos vamos al cielo y que pasamos un proceso de juicio donde tenemos que recomponernos para pasar al cielo. Pues sí, qué padre. Es una idea fabulosa, maravillosa, si le quieren llamar así, pero no es cierto. Es un engaño, es una mentira. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que te mueres y eres indefinitivamente. Hay juicio. Y Dios decide en ese momento si vas al cielo o vas al infierno. No hay purgatorio. El juez es Cristo. Para el viaje, nuestros seres queridos necesitan comida y agua para el camino, veladoras para alumbrarse, monedas para pagar el balsero que los cruza por el río antes de llegar a Mictlán y un palo espinoso para ahuyentar al diablo. Híjole, qué leyendas, ¿verdad? Todo esto se colocaba en su tumba y en el altar de muertos para su visita anual a los vivos se colocaba copal y flores de cempasúchitl para marcar el camino, costumbre que aún se practica en nuestros días. Para marcarles el camino y que llegaran a las ofrendas que se las comieran. ¿Cuándo ha visto usted que deje el altar de su muertito, le deje con flores, con comida y al día siguiente no haya comida? Y al día siguiente no esté la fruta. Puros engaños y mentiras. No es cierto que regresan los muertos. Al llegar los españoles a México, estas creencias fueron adaptadas al calendario cristiano, celebrándose el 1 el 1 y 2 de noviembre. O sea, con la cuestión de en Estados Unidos del Halloween fue adaptada, ¿no? Con la fiesta del 1 y 2 de noviembre, lo del Halloween, ¿no? El Día de Muertos, ¿no? A su manera y a su forma de festejar, como los celtas. Y aquí en México, a la idea de los aztecas y a las tradiciones y religiosidad de los aztecas. Fue adaptada de acuerdo a cada lugar. A cada lugar es adaptada la doctrina religiosa. La doctrina de los católicos es adaptada en cada lugar. En España con Fátima, en China con otra, con Miyugori o no sé cómo se llama. Y en cada lugar ellos adaptan la doctrina de Dios y la hacen de acuerdo a las tradiciones y cosas y fiestas y jalan a los adeptos. Cuando Dios no nos manda eso en la Biblia. Dios nos manda llevar el mensaje de salvación y de hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No está diciendo adecúate a lo que cada quien piensa. El 1 se celebra el Día de Todos los Santos, dedicado a los niños, y el 2 al resto de las personas queridas, siendo estos los únicos días en que las almas tienen permiso para regresar a visitar a sus seres queridos. Es una celebración para agasajar con comida, bebida y rezos. No dije oración, dije rezos a las almas de los familiares y amigos fallecidos. En la actualidad, el Día de Muertos se celebra principalmente poniendo altares en las casas, donde se colocan las ofrendas dedicadas a los muertos, especialmente cierto tipo de alimentos que varían de acuerdo a cada región. Los elementos como las flores, el copal y las velas siguen presentes. Algunas familias visitan el cementerio y comen sobre la tumba. Híjole, uy, no. Hasta escalofrío me da, ¿no? De pensar eso. Los que pueden acompañan la comida con la música favorita del difunto. No importa si se le denomina Halloween o Día de los Muertos. Estas celebraciones exaltan a la muerte y los poderes de las tinieblas a través de la brujería, hechicería, idolatría y satanismo. Desde la perspectiva bíblica, todas estas prácticas no solo abren la puerta a los demonios, sino que son llamadas abominación delante de Dios. Otra tradición que ha cobrado vigor es la del pan de muertos, muy popular en estas celebraciones. En algunos pueblos indígenas donde el culto a los muertos era algo muy importante, acostumbraban desenterrar y limpiar los huesos de los difuntos para honrarlos.
Buscaban algún montículo donde colocaban cada una de las extremidades hacia los 4 puntos cardinales y el cráneo lo ponían en la parte más alta, así rendían culto a los muertos. Podrán notar en su forma del montículo las extremidades en los lados y el cráneo en forma de una pequeña bola en la parte más alta del pan. O sea, eso es lo que estamos haciendo al comer, estamos celebrando eso. Estamos desenterrando los restos, poniendo el cráneo encima y rindiéndole culto a esta celebración. En el libro del profeta Ezequiel, cuando muere la esposa de Dios le da instrucciones muy claras acerca de lo que no debía hacer en el capítulo 24 al 17. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Y el versículo 22 repite diciendo, y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo ni comeréis pan de hombres de luto. Es una indicación, una orden, un mandamiento de Dios no hacer esto. No debemos comer pan de muerto. En el libro de los Salmos nuevamente encontramos cómo Dios reprueba estas prácticas. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras. Esto está en el Salmo 106, del 28 al 29. Entonces se unieron a sí mismo a Baal. ¿Se acuerdan que dije que a quienes veneraban los celtas? A Baal, ¿no? Ahí está, a Baal Peor, que le llamaban. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, les enseña que no deben comer alimentos que han sido dedicados a los ídolos, pues al hacerlo se hacen partícipes con aquellos que sacrifican a los ídolos. De igual manera sucede con aquellos alimentos que se hacen en honor a los muertos y que se colocan en sus altares. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Primera de Corintios 10, del 18 al 20. El problema con el pan de muertos no radica en lo que pueda contener, sino en la intención y el propósito con el cual se elabora. Está relacionado con el culto a los muertos. En Levítico capítulo 20-27 encontramos una seria advertencia: y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. El hecho de invocar a los muertos o creer que pueden volver para ayudar a sus seres queridos es una práctica de ocultismo. Ocultismo igual a satanismo. Algunos invocan a los muertos para consultarles acerca del futuro o encomendarles algún asunto, lo cual es una franca abominación delante de Dios. El libro del profeta Isaías prohíbe buscar consejo o dirección de cualquier fuente que provenga de lo oculto. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, porque no tienen conocimiento, porque no lo saben y porque no están haciendo lo correcto. Esto lo dice en Isaías 8, 19, 20. El anhelo de Dios siempre ha sido tener una comunión íntima con el hombre. Por esta razón, cuando Adán y Eva perdieron esta relación con él a causa del pecado, Dios dio una promesa de redención, la cual cumplió al enviar a su Hijo Jesucristo. Ahí en la cruz del Calvario Jesús murió por nuestros pecados, redimiéndonos de la maldición y de la condenación eterna. El apóstol Pablo nos dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses 1, del 13 al 14. Cada creyente que ha nacido de nuevo por el Espíritu es hijo de Dios y puede oír la voz de Dios. No tiene por qué consultar a los muertos ni fuentes ocultas, cuando tiene un Dios vivo que cuida de él y le habla a través de la palabra. Desde los tiempos más remotos, el hombre ha buscado respuestas acerca de la vida y la muerte, lo cual ha hecho surgir filosofías y doctrinas que con el tiempo han llegado a convertirse en tradiciones o costumbres que atemorizan y en el peor de los casos llegan a esclavizar a la gente. La Biblia nos da respuestas al revelarnos cómo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue a la cruz del Calvario. A través de su muerte no solo nos reconcilió con Dios al obtener el perdón de los pecados, sino que también destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y pudo librar a todos los que por el temor